5 contra 1. Recuerda, uno para todos y todos para uno. En el fútbol juegan 11 personas en un equipo. ¿Pero qué? 5 contra 1. Franco va. No se puede ser el mejor delantero de todo el mundo sin ser el mayor egoísta de todo el mundo. 5 contra 1. Franco va. Engancha Franco. Ojo a la línea del balón. Si hay lecciones que el fútbol te puede ir dando con el pasar del tiempo, si hablamos de fútbol sudamericano, una de esas lecciones sí o sí tendría que ser jamás, pero jamás desconfiar por mucho tiempo de Uruguay. Somos una selección muy humilde que trabaja, nadie cree en nosotros, nadie cree en nosotros, nadie cree en nosotros. Una selección, o más bien dicho, un país, que ha demostrado que muchas veces, por mucho que las cosas puedan empezar mal, por mucho que haya desconfianza, de una u otra manera siempre, pero siempre se las arreglan, ya no solo para sacar buenos jugadores, sino para sacar buenos equipos. Equipos que lo dan todo por los partidos, que lo dan todo por sus compañeros y lo dan todo por el balón. Equipos que puede que no tengan una super figura de 100 millones de euros, pero sí son equipos que cuando tú los ves jugar, los ves crecer, los ves mejorar, te das cuenta que tienen eso que a otros, que puede que individualmente tengan mejores jugadores, tienen eso que a ellos les falta. Tienen ese corazón, esa garra muy típica de Uruguay. Esa garra que se vio tan bien en el gol que marcan el día de hoy para ganar el Mundial Sub-20 por primera vez en su historia. El gol más uruguayo de la historia de las selecciones uruguayas. Y es que si Uruguay te marca goles parece que no puede ser de otra manera. Lo que vamos a hacer aquí es no solamente remarcar el buen partido de Uruguay y analizarlo, sino también conocer este trayecto desde el mal inicio en el Mundial Sub-20, pasando por todas las fases hasta llegar a la final en esa cancha horrible que yo no sé cómo la pudieron aceptar para que una final de Mundial, así sea Sub-20, se juegue ahí. Pero cómo fue el camino desde esas primeras fases donde todo el mundo desconfiaba, incluso los propios uruguayos, o al menos muchos de ellos, hasta este partido de final contra el máximo candidato de todos, Italia. Una copa donde muchos se fueron quedando en el camino. Se quedó Brasil, se quedó Argentina, se quedó Ecuador, se quedó Inglaterra, se quedaron muchos, pero Uruguay siempre avanzó. Uruguay siempre se mantuvo con las expectativas y lo más importante, Uruguay jamás se rindió, por mucho que a veces las cosas no anduvieran tan bien. Si tenemos que hablar de esta final, tenemos que hablar de una de las finales con dos equipos muy parecidos entre sí. Y es que si nos ponemos a analizar a Uruguay y a Italia, nos encontraremos que son dos países, o bueno, dos selecciones, que tienen un estilo algo similar. No digo que jueguen idéntico, pero que sí defienden una postura parecida. Uruguay no es conocido por ser un equipo extremadamente ofensivo, y los italianos son conocidos históricamente casi que por inventar los autobuses. Así que esta sí o sí va a ser una final bastante cerrada, de 1-0 o máximo 2-1. No iba a haber una gran diferencia, no iba a haber una goleada, esto creo que ya todo el mundo nos lo esperábamos. Pero la manera en la que Uruguay juega desde el inicio hasta el final, a pesar de que el marcador no es tan abultado, creo que los hace los justos ganadores. ¿Saben por qué? Porque dominaron a los italianos, les remataron muchas más veces, claro, solamente le faltaba marcar el gol. Pero Italia, desde el inicio del partido hasta casi el final, siempre se vio superada por Uruguay. Es por eso que siento que los uruguayos, sobre todo estos jóvenes futbolistas, Rodríguez, La Perla Rodríguez, Fabricio Díaz, Boselli, son jugadores que tienen que estar muy orgullosos del partido que han hecho. Anderson Duarte, recordando que sí es una selección uruguaya que llegó sin todas sus grandes figuras. Y aún así salen campeones del mundo. La manera en la que jugaron con un estilo un poquito más ofensivo que de costumbre, aunque sin tener la posesión de balón al total, porque la posesión de balón estuvo bastante bien dividida entre ambos. Como que Uruguay no necesita tantos pases, no necesitan tener tanto tiempo la pelota para hacer daño. El caso era que ese daño todavía no se veía en el marcador. Sin embargo, tomando en cuenta que este partido se está jugando en Argentina, y que Argentina y Uruguay están bastante cerca, casi que los uruguayos se sentían locales. Y no podría ser de otra manera. Ya tocaba al menos un poquito, ¿no? Que se pudiera jugar de manera más cómoda para los equipos de Sudamérica.
porque casi todas las copas ya se estaban haciendo por Europa o por Asia también. Aquí vimos a un Uruguay que se sintió cómodo. Cómodo en el campo de juego, pero no cómodo en el resultado. En un partido donde especialmente este chico, Luciano Rodríguez, no sé de dónde lo han sacado o desde hace algunos años no lo teníamos casi nadie visto en el fútbol internacional, pero la capacidad que tiene, sobre todo el desparpajo, la personalidad, la manera de jugar como un extremo puro, un extremo de estos clásicos, que te pueden acarrear a todo un equipo, o al menos contagiar a los compañeros. Y si hablamos de contagiar actitud, tenemos que hablar de Díaz, el capitán de Uruguay, el 5. Este chico que la verdad, así como Rodríguez, creo que lo vamos a ver en la selección nacional mayor muy pronto. Y no solo una vez, seguramente muchas más veces. Es una buena generación de futbolistas uruguayos, es una buena generación de jóvenes valores que se tienen que quedar para crecer, jóvenes valores que tenemos que seguir y sobre todo que los uruguayos tienen que cuidar. La Perla Rodríguez, por ejemplo, creo que fue uno de los casos más claros de crecimiento en este mundial. Empezó casi al igual que toda la selección uruguaya, un poco bajito, pero las fases fueron pasando y se fue soltando. Fue jugando mejor, fue teniendo mejores rendimientos, y, sin darnos cuenta, se plantó en la final y fue el mejor jugador de Uruguay. Anderson Duarte, que tuvo la difícil tarea de reemplazar a Álvaro Rodríguez, que era la superestrella que llegaba de Real Madrid, y este chico cumplió con creces toda la expectativa que se generó con él. Y ya si con esto también tenemos que contar, Uruguay es defensivamente, a nivel sub-20 al menos, la mejor selección del mundo. Y en este torneo, si bien hay gente que puede creer que tal vez otras selecciones en la materia ofensiva podían ser un poco más vistosas, recordando que Uruguay jamás se ha caracterizado por ser ofensivamente muy vistoso, sí tenemos que decir que fueron el mejor equipo al final, el que mejor funcionó, el que menos goles recibía y que ya durante varias fases ningún equipo fue capaz de marcarles ni un solo gol. Sin duda son la mejor defensa del torneo y esto Uruguay lo trabaja mejor que nadie en toda Sudamérica. No podemos quitarle mérito en otros países que también han trabajado bien como Colombia, como Ecuador, pero cuando hablamos de Uruguay, su gran especialidad es la defensa. En Uruguay no solamente sacas buenos jugadores defensivamente uno por uno, sino que sacas buenos bloques defensivos, arqueros seguros, laterales seguros, centrales seguros y de por sí son muy bien formados en este aspecto del juego, cuando tienes que retroceder, cuando tienes que aguantar, y estos minutos finales cuando llega el gol de Uruguay, cuando el árbitro luego aumenta unos 12 minutos más porque el VAR empezó a actuar de una manera un tanto extraña, por ahí algunos relatores uruguayos estaban empezando a decir que les podrían estar robando el partido para ayudar a Italia. Yo creo que no. Creo que el VAR se demoró demasiado y el árbitro también, pero no tomó decisiones polémicas. Por ahí tal vez la expulsión, o bueno, posible expulsión del italiano Prati por una jugada que no tuvo que hacer y que el VAR la revisó y luego ya no lo expulsaron. Cosas extrañas, cosas raras de la tecnología. Pero luego de eso, y que Uruguay marque el gol de la victoria, Uruguay entra en esta etapa donde se convierte, al menos para mí, en una de las 3 mejores selecciones en todo el mundo. No hay nada más difícil que jugar contra Uruguay cuando los uruguayos te ganan 1-0. No hay nada más difícil y no hay nada más desesperante. Cuando Uruguay tiene que proteger el resultado, lo protege con todo. Con todos los jugadores, hasta los hinchas y el entrenador se meten a la cancha para proteger el resultado. No hay nada más complicado que yo me pueda imaginar en el fútbol que tener que jugar contra Uruguay remando a contracorriente cuando ellos ya te están ganando, porque son expertos en dormir los partidos, en congelar el balón, en hacer jugadas detenidas, en perder el tiempo incluso a veces, pero sobre todo tienen esa actitud y esa personalidad que en el capitán se vio muy claro por cómo hablaban con el árbitro, cómo se movían, algunos detalles por aquí y por allá molestando a los jugadores italianos para que se desesperen. Eso es muy clásico de los uruguayos, lo han sido siempre. Algunos lo criticarán, otros no. Para mí es algo ya parte de su naturaleza y me sorprende mucho ver que esto pasa no solo en la selección mayor, sino también en esta selección. Recordando que estos chicos tienen 18, 19 años y ya tienen esa manera de entender el fútbol para defender los resultados cuando van 1-0 arriba. Y más todavía en una final del mundo.
Es por eso que mientras veía este partido me imaginaba a muchos de estos jugadores ya jugando en la selección mayor y haciendo lo mismo, donde volvemos a lo de antes. Uruguay, de alguna manera u otra, siempre se las arregla para estar ahí presente, sacando jugadores, sacando equipos competitivos, y los vamos a seguir viendo. Uruguay siempre ha estado ahí. Ya no ganan campeonatos del mundo de la selección mayor como antes, pero siempre están ahí. Nunca o casi nunca los vemos fuera de los mundiales, y estos sí, casi nunca dejan de competir. Son una selección muy bien organizada, una federación que ha tenido también sus problemas, y el país también, pero que de por sí siempre se las arreglan para salir adelante. Salieron adelante en esta Copa del Mundo y se llevaron la Copa a su casa. Un año, o bueno, unos 6-7 meses, donde los 2 campeonatos del mundo los ganaron 2 sudamericanos. No debemos perder de vista que hay otras confederaciones que están acercándose peligrosamente a nosotros. Pero al menos este campeonato de Uruguay me hace pensar que siempre hay un poquito de luz en este a veces difícil camino de la formación de talentos en Sudamérica.